premisas que han permitido llegar a pensar ahora, 1806, el conocimiento, la acción, la complejidad de la historia humana. De todas maneras, no puede ser tan simple como en Kant. Condiciones para y consecuencias. No, en Hegel es mucho más complicado. Hay premisas en varios niveles. Las premisas están repartidas a lo largo de toda la obra de Hegel. En algún sentido, toda la fenomenología del espíritu opera como premisa de la ciencia de la lógica. ¿Cómo es que ahora, 1812, 1813, hemos llegado a pensar la ciencia de la lógica? Bueno, porque la historia humana se ha comportado así, se ha comportado así, y eso es lo que él ha explicado en la fenomenología. La fenomenología entera opera como premisa de lo que debería ser el sistema. Dentro de la fenomenología del espíritu, el asunto se complica además por la diferencia que hay entre las premisas puramente lógicas y las premisas situadas en escenarios concretos, en escenarios en general culturales, pero históricos concretos. Las premisas lógicas del saber están en la sección conciencia, las premisas lógicas de toda acción humana están en la sección autoconciencia. Eso es lo que se pone en situación cuando Hegel se empieza a preocupar de el asunto mismo. Es un término técnico, la Sache selbst, la cosa misma. De tal manera que uno podría distinguir así: premisa para pensar la cosa misma, y después la cosa misma, el asunto como tal. ¿Cuál es el asunto como tal? La modernidad. Eso no hay ni una duda. La modernidad vista desde 1806, o sea, la modernidad inaugurada por Lutero, que culmina en el conflicto entre la Ilustración y el Romanticismo. Esa es la modernidad desde el punto de vista de la fenomenología. Sin embargo, Hegel vuelve a desdoblar el asunto en premisa y el asunto mismo ahora sí que sí, dentro del asunto mismo. Entonces, de acuerdo con la hipótesis de lectura que hemos hecho, conciencia, autoconciencia, razón observadora, razón activa, la razón real, la razón a la que Hegel se refiere como razón real, se llama así precisamente porque estamos ahora en el asunto mismo, en la modernidad en concreto, en la anarquía del mercado burgués, diría uno desde un punto de vista económico-social, o en el individualismo liberal de hecho, no en el del pensamiento liberal, sino en el individualismo liberal que ocurre como fenómeno social. Sin embargo, como digo, Hegel de nuevo desdobla el asunto. En el asunto mismo, de nuevo encontramos la relación entre la premisa, el individualismo liberal, y el asunto, ya a esta altura parece una broma, pero mismo, que es dentro de la sección espíritu, la parte D, que es la que se llama cultura. Todavía con esta obsesión de encontrar las premisas para esto, las premisas para lo otro, Hegel crea otro espacio que también opera en la teoría, ¿no es cierto?, como premisa.
la eticidad. Y ahora, del asunto mismo, una consecuencia. La consecuencia es la moralidad. Desde un punto de vista estructural, entonces, a pesar de que este es el núcleo de todo el texto, este es el asunto mismo. Y uno debería considerar que la razón real, la eticidad, son las premisas de ese asunto mismo. Noten que la razón real viene precedida a su vez de todo un tratamiento de la premisa, etc. ¿Sí? ¿Cómo ha surgido el mundo moderno? ¿Cuál es su esencia, por decirlo así? El mundo moderno ha surgido como inversión del sentimiento de comunidad presente en la cristiandad que, como decíamos la vez pasada, los alemanes recuerdan como una especie de mito, ¿no? Siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, en la región alemana, ¿no? Un gran desarrollo, la primera modernidad burguesa, etc. Ese sentimiento de comunidad ha sido distorsionado, por un lado, por la influencia nefasta de la Iglesia Católica. Por otro lado, cosa que, ojo, en términos de Hegel, son dos cuestiones correspondientes: la influencia católica y la ilustración. La ilustración individualista. Voy a decirlo al revés para que se entienda mejor: el individualismo ilustrado. Noten que Hegel, mirando desde Alemania, desde la región alemana, tiene una perspectiva bien singular sobre lo que pasó en Francia en el siglo XVIII. El gran conflicto cultural en Francia en el siglo XVIII es la pelea que los ilustrados, más o menos ateos, tienen con la Iglesia Católica, a la que estigmatizan de oscurantismo, ¿no es cierto?, de superstición, de atraso, etc. Al conflicto de la ilustración y la religión. Sin embargo, mirando desde los territorios alemanes, luteranos, Hegel ve el asunto de otra manera. Lo que ve es que esa confrontación entre la ilustración y la superstición, en realidad es una confrontación con una forma de cristianismo, con el catolicismo. Y lo que Hegel hace en la sección cultura es mostrar que ese catolicismo no tiene sino el mismo fundamento que la ilustración. Entonces, lo que en Francia se ve como un conflicto dicotómico, contradictorio, el iluminismo versus el oscurantismo, Hegel dice: no, mire, en realidad esas dos cuestiones son expresión de una misma forma de vida. Es súper aguda la apreciación que hace Hegel. Es aguda primero porque es fácil constatar que en el siglo XVIII había muchos ilustrados católicos. Es fácil constatar que muchos no ilustrados podían ser católicos, o que muchos ateos, que muchos católicos operaban como ateos. ¿Sí? Es decir, si uno estudia sociológicamente, hace sociología de la cultura, de cómo fue el conflicto del siglo XVIII, se encuentra efectivamente que entre la Ilustración y la Iglesia Católica y los teóricos de la Iglesia Católica no había mucha diferencia. Desde luego, eso es algo que le cuesta mucho entender a los ingleses y a los católicos. A los ingleses les cuesta entender que el oscurantismo no sea todo el cristianismo. Identifican así como de manera rápida cristianismo y oscurantismo, metiendo entre medio a los anglicanos, a los católicos, a los luteranos, ¿sí?
Por supuesto, a los católicos también les cuesta entender que la lógica que el catolicismo tiene universalista, en el fondo es la misma de la Ilustración. Noten que la Iglesia Católica estuvo explícitamente en guerra contra la Ilustración, mandaron los libros al índice, etc., durante el siglo XVIII, durante el siglo XIX y durante la mayor parte del siglo XX. Sin embargo, insisto, cuando uno hace sociología de la cultura, ve el ojo de Hegel. La Ilustración y el catolicismo son más o menos la misma cosa, tienen la misma lógica. Y esa lógica es el individualismo liberal, es un hecho social. El individualismo liberal. Ojo, de nuevo, como hecho social, no como teoría de Locke, ¿no es cierto? O como teoría de Hume. Un individualismo liberal que incluye a tipos que uno no diría que son liberales de buenas a primeras, como Kant. Ahora, por un lado, la razón real muestra la modernidad de hecho. El individualismo, el reino animal del espíritu. Por otro lado, la cultura muestra la modernidad en su devenir. Es decir, cómo la modernidad es llevada culturalmente a su crisis. O sea, acuérdense que siempre el análisis de Hegel a nivel histórico-cultural, no es a nivel económico-social. La crisis de la modernidad, en buenas cuentas, tiene que ver con la progresiva disgregación del sentimiento de comunidad. ¿No? Que es el que inaugura la modernidad, pero se va haciendo más grave, más grave, más grave hasta que se llega a la Revolución Francesa. Pero eso, el sentimiento de comunidad, ¿no? O, voy a distinguir, antes que el sentimiento de comunidad, lo social. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene que los grupos humanos sean sociedades? En Hegel se puede distinguir claramente cuando hay un grupo social y cuando hay una comunidad. Una sociedad o una colección de gente que actúa junta, ¿no? Que tienen algunos intereses en común, otros intereses contrapuestos, pero que están ahí de hecho juntos. Una comunidad, en cambio, no es una colección de personas. Una comunidad es un espíritu común que genera a sus integrantes. En la sociedad los individuos son anteriores a las sociedades están hechas de individuos. En la comunidad es anterior a los individuos. El sentimiento de individuación es un resultado posible en una comunidad. En la fenomenología Hegel no usa este término, lo social, sino que se refiere, y ahí, claro, cae todo el mundo, porque el lenguaje, si uno usa el lenguaje filosófico que ha edificado el neocantismo, no entiende nada, pero se refiere a eso como la sustancia. En el lenguaje filosófico habitual la palabra sustancia se usa para absolutamente otra cosa. Pero ese es el misterio aquí en esta sección. Cuando uno puede investigar los capítulos de la fenomenología haciéndose la pregunta, ¿quién es el actor principal aquí? Por ejemplo, uno puede decir, mira, aquí el actor principal es la libertad. Aquí el actor principal es el individuo frente a la naturaleza. Aquí el actor principal, ¿no es cierto?, es el individuo frente a la sociedad. ¿Cuál es el actor principal? Y eso se puede hacer de manera incluso administrativa. ¿Cuáles son las palabras más frecuentes? Así, como variarse, ¿de qué está hablando? Pero cuando uno examina la etnicidad, Hegel está hablando permanentemente de la sustancia. Y entonces la sustancia le pasó esto, entonces la sustancia se dividió, entonces la sustancia se extrañó de sí misma, etc. Si uno tuviera que traducirlo al lenguaje actual, en la etnicidad están las premisas de lo social, no todavía las premisas de la comunidad, las premisas históricas que hacen posible que una sociedad sea una comunidad.
Todo esto, si ustedes miran el índice, eticidad, cultura, moralidad, son los capítulos de la sección espíritu. Y en la introducción de la sección espíritu, Hegel dice explícitamente, de ahora en adelante, cada figura es un mundo. O sea, ya no estamos en la teoría, ya no estamos en la premisa del estilo kantiano de condiciones meramente teóricas, sino que estamos en un mundo determinado. Por eso es importante qué escenario elige Hegel para situar estos mundos. En el caso de la eticidad se trata no en términos historiográficos, sino más bien en términos filosóficos. En la primera parte de Grecia, de la Grecia que debido a una mala clasificación se llama arcaica, siglo VII, siglo VI antes de Cristo. Mala clasificación, porque en realidad la clasificación que nosotros tenemos llama Grecia clásica a la de Pericles. Y eso es un mal criterio, porque el siglo de Pericles es justamente el siglo del derrumbe de la hegemonía griega, es el siglo de la decadencia. Lo mismo pasa con el Imperio Romano. La historiografía tradicional pone la historia de Roma como culminando en el Imperio Romano, cuando en realidad el Imperio Romano es la decadencia de la cultura romana. Entonces, claro, en la historiografía tradicional esto se llama Grecia arcaica. Pero si uno mira el contenido, es el momento, por decirlo así, feliz de la cultura griega, emergente. El momento de la expansión de Grecia en forma de polis por todo el Mediterráneo, el momento de las Olimpiadas, es el tema. Y precisamente el momento de la crisis. El momento de la crisis ocurre en el siglo VI, cuando llega la democracia y Pericles ya es simplemente la debacle, ni siquiera es la crisis. Recuérdense que en la guerra del Peloponeso se muere la mitad de los atenienses, ¿no es cierto?, de peste, y después se muere la mitad de los espartanos porque los atenienses los asaltan, etc. ¿Qué les cobra? Entonces, no, la gran crisis, la crisis del espíritu griego es el siglo V. Entonces, lo que Hegel hace es ver de manera, a través de un análisis de tipo cultural, la crisis del espíritu griego, o, en otros términos, la crisis constituyente de toda situación social. Ojo, crisis constituyente. O sea, como que las cosas están hechas de una situación de desequilibrio. De la misma manera como en la sección autoconciencia, la lucha constituyente de toda relación intersubjetiva. Eso es característica en Hegel, que lo que constituye algo es de suyo una lucha, una contradicción, una crisis. Y aquí se está eligiendo un escenario para exponer, uno diría, las premisas de lo social, pero esas premisas de lo social son precisamente la crisis. Así, miren, las sociedades todas las sociedades humanas son inestables. Y en la segunda parte de la eticidad se muestra el extremo de esa crisis en la situación del Imperio Romano en el siglo III. El siglo III, bueno, el siglo II en realidad, aquí vamos más allá. En el siglo II, la gran crisis romana, la época de los Antoninos, Marco Aurelio, Antonino Pío, qué sé yo, y en algún momento que va a ejemplificar con Caracalla. Caracalla, el siglo III, el año 220, Caracalla hace un gesto que es extraordinario, nombra a todos los habitantes del imperio ciudadanos romanos, por decreto. Y los ciudadanos romanos eran los de Roma. De repente alguien así, para cobrar más impuestos, declaró ciudadanos romanos a todos los de la península italiana. Pero eso se consideró un gran exceso, pasaron varios siglos. En algún momento Caracalla dijo, no, en realidad todos los que viven en el imperio son romanos.
Eso vamos a ver que él se fija en ese gesto por una cuestión central, que tiene que ver con el derecho. El escenario en la sección cultura es Francia ahora. Noten que si esta es la premisa, ahora la premisa está situada. Si esto es historia de la cultura, de hecho las figuras que Hegel examina acá son literarias, ¿sí? La Antígona, la tragedia, qué sé yo. En cambio ahora esa premisa, lo conflictivo de lo social, situado en la Francia del siglo XVII, del siglo XVIII. Como la conflictividad de lo social va escalando, cómo esa conflictividad clásica de lo social se agrava con la Ilustración, cómo la Ilustración lleva al conflicto social al extremo de la revolución, cosa que no había ocurrido nunca antes en la historia. Nunca antes en la historia había habido propiamente una revolución. El elemento nuevo, ¿no? Lo que no pasó en la época de Antígona y de Creonte, ¿no? Es que la crisis se resolviera de manera revolucionaria. Ahora eso es un principio nuevo. Es al mismo tiempo el principio de la libertad, pero también el principio de la disgregación social completa, que es el terror. Este es el asunto. Hegel usa el devenir de la política francesa, también analizada en términos culturales. Pero usa eso como una especie de gran laboratorio de prueba para toda Europa. Esto es lo que le va a pasar en Europa. Ojo de Hegel, porque noten que la Revolución Francesa había ocurrido 15 años antes. Nadie le había tomado el peso, qué tan importante había sido que le cortaran la cabeza al rey. La genealogía se escribe en 1806, pero después cuando uno mira el resto del siglo XIX son puras consecuencias de la Revolución Francesa. Es como un filósofo en tiempo real, por decirlo así. Es muy raro en la historia de la filosofía un filósofo que es capaz de hacer filosofía con los materiales fundamentales de su propia época, ¿no? Y eso que el mismo Hegel dice que la filosofía llega después a mirar cuando las cosas ya ocurrieron. Sin embargo, aquí es como profético el análisis que hace Hegel. Digamos, ni profético. Vio debajo del alquitrán lo que estaba ocurriendo y que los teóricos sociales no vieron sino hasta 50 o 100 años después. Como decíamos en alguna clase anterior, si este es el asunto, ¿qué tenemos los alemanes de 1806 que decir al respecto? La moralidad está situada en la escena de los territorios alemanes. Alemania no existía. Había una zona ni siquiera de habla alemana, porque el alto alemán que ahora unifica a los alemanes tampoco existía. En la zona alemana se hablaban como 20 o 30 dialectos alemanes. La unificación, o sea que todos los alemanes hablen igual, recién, ¿no? Una obra de Hitler. Hitler, a través de la radio, unificó el alto alemán, incluso obligó a la escuela de provincia a aprender el alemán de Berlín. Quedaron como prohibidos los dialectos, lo mismo que hizo Franco con el castellano en España, prohibir el vasco, prohibir el catalán, qué sé yo. Hace muy poco que los alemanes hablan todos de la misma manera. Si ustedes van a esas zonas así como perdidas, que sobrevivieron a la guerra, en Alemania del Este, todavía los viejos alemanes hablan dialectos. ¿Sí? Dialectos del alemán. Bueno, pero el Hegel está ahí alrededor de la zona cultural desde la que surgió lo que se llama el alto alemán, que es el alemán actual. En los territorios alemanes, la escena que está ocurriendo, digamos desde que se inaugura con la crítica de la razón pura, y que dura por razones editoriales obligadas hasta 1806 nomás. ¿Por qué dura hasta 1806? Porque en ese momento se escribió el libro, o sea, nuestra época, ¿no?
Noten que nuestra época es un periodo sorprendentemente breve y sin embargo donde hay mucha filosofía escrita. ¿Sí? Cada uno de estos entonces no solo es una figura, es un mundo. Y noten que más de un mundo, el mundo griego, el mundo romano, el mundo francés, la revolución, la moralidad alemana, en el sentido de las éticas idealistas con que los alemanes trataron de abordar el problema de la revolución francesa. La eticidad, primero. ¿Qué hay en la eticidad? Primero, hay dos escenas. ¿Sí? Una es la del mundo griego. La A minúscula en la eticidad se llama el mundo ético. La eticidad es un mundo, un estado de cosas. Y lo describe, ¿no? La familia, el pueblo, el derecho. Y ahí Hegel describe el conflicto fundamental que anima a lo social en general, el conflicto que hay entre la tradición y el derecho. Como que la gran hipótesis es que las sociedades humanas, desde que fue la revolución agrícola, diría uno hoy día, ¿no? Estos no son los términos de Hegel, pero diría uno que las sociedades humanas desde la revolución agrícola para adelante han estado constantemente en desequilibrio debido a dos principios normativos distintos. Uno, el que aporta la tradición. Dice Hegel, la tierra, la familia, la sangre, la noche por la oscuridad de lo que hay, ¿no? Esa ley de la que nadie sabe el origen, en contraposición con una tendencia sistemática de la sociedad humana a la institucionalización, a la aparición de instituciones, y junto con la aparición de instituciones a la exigencia de algunos ciudadanos, no de todos, ¿no es cierto?, a la expresión formal de las normas. Es decir, con la tendencia a sistemas normativos urbanos, escritos, claros y distintos, universales, no caso por caso. La tradición, ¿no es cierto?, de un sistema normativo en que los precedentes y los casos son muy importantes. Fíjense cómo en el corazón de la fenomenología del espíritu hay un problema jurídico. En la tesis que Hegel hace sobre la sociedad humana hay un problema jurídico. Un problema que tiene que ver con el orden del derecho o que tiene que ver con la contradicción que habría, la contradicción de fondo que habría entre la normatividad en general y la normatividad convertida en derecho. ¿Sí? No es lo mismo la norma que la ley. Y es una... No sé si a ustedes les explican esa diferencia, pero es una verdadera falacia que a ustedes les enseñen teoría de las normas y que después los hagan aprenderse de memoria las leyes. ¿Sí? Noten que en toda la parte teórica de esta escuela de derecho se habla de normas y en toda la parte práctica se habla de leyes. ¿Sí? Hay una mala voluntad en eso. ¿Sí? Hay la mala voluntad de formar una conciencia jurídica para la cual toda norma equivale a una ley. Y eso no es cierto. Hay una mala voluntad jurídica positivista, desde luego, que tiende a pensar cualquier orden como un orden legal. Es decir, que tiende a desconocer la normativa espontánea que los ciudadanos se dan a sí mismos en sus relaciones inmediatas. ¿Sí? Entonces, en los ramos teóricos les hablan de las normas del equipo de fútbol o de las normas del juego de rayuela. Pero después en penal, en procesal, se olvidaron de las normas y les hablan del código esto, del código el otro, como si norma y código fueran sinónimos. ¿Sí? Bueno,
No había que ser Hegel para darse cuenta que esas cosas no son distintas, no son lo mismo, pero sí había que ser Hegel para darse cuenta que ahí hay una contradicción. No es simplemente la coexistencia de un sistema formal que tiene eficacia, que da garantía, que es universal, que es claro y transparente, cuestión que son todas mentiras, versus otro sistema normativo, ¿no es cierto?, que es impreciso, que no da garantía, ¿no es cierto?, que tiende a ser arbitrario, que tiende a tener desproporción entre los castigos y las normas, etc. ¿Sí? Cosas que también son mentiras. No sé si se acuerdan de la contraposición que le hicieron. Las normas sociales son inconstantes, son particulares, se prestan para abuso. En cambio, las normas jurídicas, y hay ideología para los dos lados, ni las normas sociales son tan malas, ni las normas jurídicas son tan garantistas, digamos, ¿sí? Bueno, Hegel sabía eso. Piensen además que ya Federico II de Prusia había pedido que codificaran el derecho burgués, el derecho tradicional en Alemania. La codificación del derecho empieza en Alemania con Federico II y se va a demorar 100 años. Federico II, 1760, se va a demorar 100 años. La codificación del derecho alemán, que es un derecho codificado ejemplar, va a culminar recién con la unidad alemana desde 1870 para adelante. Sin embargo, en Alemania había todo ese problema. Incluso había gente que decía, mire, Alemania no va a ser un solo país hasta que no haya un solo código. O sea, que veían en la codificación la herramienta principal para la unificación política del país. ¿Sí? La codificación del derecho francés empezó por lo menos unos 30 años antes, ¿no es cierto?, de la Revolución, y fue una de las cosas que los reyes absolutistas desconocieron, se hicieron los lesos, ¿no? Cuando estalló la Revolución, la Convención también se hizo la lesa, pero cuando salió Napoleón que sabía, dijo, no, ahora, y entonces por eso es como de la noche a la mañana, digamos. Es decir, Napoleón es emperador en 1804, el Código Civil es de 1805. ¿De dónde tan rápido? Bueno, porque hacía 30 años que lo tenía, ¿no? Y entonces, 30 años. ¿Cuánto es eso? 1760, 1770, hasta 1806. Es decir, Hegel estaba plenamente consciente del significado histórico, del significado social de la codificación del derecho. ¿Sí? Incluso después en Berlín, ¿no es cierto?, advirtió que lo que se pretendía, ¿no es cierto?, derecho consuetudinario y basado en la tradición en Inglaterra no era tal, sino que los ingleses habían iniciado de a poco un camino hacia la codificación parcial, cosa que Hegel veía como positiva, ¿no? Una combinación de un principio de generación normativa con el otro, ¿no? Por otro lado, en Alemania había en la época de Hegel gente que se oponía a la codificación del derecho, ¿no? En particular, la escuela historicista de Carl Savigny, que sostenía que incluso la sistematización de las normas ya era peligrosa, que había que dejar que los pueblos hablaran de acuerdo con lo que había nomás. Una escuela conservadora, lo que hay y nos ha resultado y eso ha funcionado, mejor no tocarlo. Cualquiera que trate de cambiar las cosas desde la normativa va a dejar las cosas peor. ¿Sí? La sabiduría de Savigny, que es un conservador, es las prácticas sociales tienen que cambiar. Si cambian las prácticas sociales, cambiará la normativa. Pero no al revés. No cambiando la normativa se cambian las prácticas sociales. Hegel estaba metido en ese conflicto. Noten que es en torno a ese conflicto, a esa discusión sobre las virtudes posibles de la codificación del derecho, que se hicieron fuertes por fin los romanistas. Los romanistas son una tendencia en la enseñanza y en la filosofía del derecho a lo largo de toda la modernidad, pero a fines del siglo XVIII se hicieron particularmente fuertes porque vendieron la pomada de que el derecho romano era un derecho codificado que podía operar como modelo de los nuevos códigos racionales y racionalistas que se iban a implementar. Es debido a la codificación del derecho que ustedes tienen que sufrir hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, ramos de derecho romano. 2000 años después de un derecho romano que no existió, ¿no? Y no sé si ustedes saben, bueno, tienen derecho romano, creo que ya no es obligatorio, es un optativo.
Peor aún, es electivo. ¿Cómo decaen las instituciones? ¿Qué va a hacer de una escuela de derecho sin derecho romano? Bueno, antes se enseñaba latín. Se enseñaba latín para entender el ramo de derecho romano. ¿Cómo se enseña latín? ¿Cómo se enseña latín, pero como electivo? Hay latín jurídico con 2 profesores. Hay latín jurídico con 2 profesores. Bueno. Quiere decir que no han cambiado mucho las instituciones. Me acabo de quejar porque iban cambiando ahora. Me tengo que quejar por lo contrario. No tenemos vuelta. Siguen enseñando latín en la escuela de derecho. O sea, por último, que enseñen inglés medieval, que ya sería, ¿no es cierto?, 1000 años adelante, ¿no es cierto? A que entiendan la Carta Magna, digamos. ¿Sí? A que enseñen el lenguaje de Borgoña, digamos, para que entiendan de dónde salió el Código de Derecho Civil francés. Los romanistas inventaron un cuento. Inventaron el cuento de que el Corpus Juris Civilis de Ulpiano, primero, era una recolección racional de normas, y segundo, una mera recolección. Las normas ya existían. ¿Sí? Noten el detalle, el Corpus Juris Civilis es del siglo VI. O sea, no quedaba nada en el Imperio Romano cuando se codificó el derecho romano. ¿Sí? ¿Y por qué se codificó? Precisamente porque no quedaba nada. Se hizo la ficción jurídica, los emperadores en Bizancio hicieron la ficción jurídica de recolectar así a la rápida las leyes que se conservaban, que no habían quemado los bárbaros, digamos, para tratar de darle un marco jurídico a algo que ya ni siquiera necesitaba marco jurídico porque estaba completamente dominado por la Iglesia ortodoxa en el Imperio bizantino. ¿Sí? Es decir, el derecho romano que se enseña nunca fue real. Uno podría hacer arqueología del derecho y ver dónde ocurrió lo que dice cada norma. ¿Sí? En particular, el derecho romano era una ficción porque el emperador se podía sentar en cualquier ley. Y había una cosa, pero clarísima, ¿no? Había un montón de gente por sobre la ley. A las alturas de Ulpiano, no solo el emperador estaba por sobre la ley, pues el papa, los obispos, los mártires estaban por sobre la ley. Entonces, cuando se llevaban casos a los tribunales, ¿no es cierto?, y venía un obispo y decía, no, sería una herejía probar tal cosa, el derecho romano no funcionaba nomás. Una ficción. Esa ficción fue resucitada por los juristas italianos en el Renacimiento italiano, pero de una manera relativamente sincera, sin mucha trampa. Sería bueno que codificáramos el derecho. Ya los romanos lo habían hecho. ¿Sí? El romanismo jurídico se empezó a poner cada vez peor, porque los romanistas empezaron a creerse el cuento. Empezaron a creer que la sistematización romana del derecho había tenido una realidad histórica y que era efectivamente racional. De tal manera que el romanismo de los juristas italianos del siglo XV no es igual que el de los juristas alemanes y franceses del siglo XVIII. No, los del siglo XVIII creían el cuento. Y no había que ser Hegel para darse cuenta que era un cuento. ¿Sí? Entonces Hegel se opone, por un lado, a la escuela histórica del derecho, por otro lado, al romanismo como modelo de código. En concreto, se opone al formalismo jurídico. Y esa discusión es la que está, por un lado, en el mundo ético. Están presentadas las dos leyes, la ley de la ciudad, la ley de la tierra, la ley del gobierno, la ley de la sangre, la ley de los poderosos, la ley de la familia. Están presentadas las dos leyes. Y en la parte de la acción ética están esas leyes en juego. Y lo que produce ese juego es una crisis. En concreto a los griegos, ¿no es cierto?, los griegos entran en decadencia absoluta, nunca resuelven el problema. Entran en guerras civiles, internamente en las polis, entre unas polis y otras, queda la escoba para siempre y finalmente vienen, ¿no es cierto?, los macedonios y arrasan con Grecia.
Los griegos fueron conquistados por Macedonia en 335 a.C., primero 340 a.C., por Filipo de Macedonia y después por el hijo de Filipo, Alejandro Magno. ¿Sí? Con Filipo y con Alejandro se acaba Grecia. Entonces empieza otro periodo que es el periodo helenístico. ¿Sí? Si ustedes quieren imaginar qué fue Filipo de Macedonia para Grecia, piensen en Donald Trump como presidente de la Comunidad Europea. Una región con una cultura de 1000 años, ¿no es cierto?, gobernada por un bárbaro cuya cultura tiene apenas 100 años, ¿no es cierto?, de antigüedad, ¿no? Que deriva de ello, pero un bárbaro, no se entiende. Los macedonios fueron educados por los griegos, ¿sí? Pero hacía como 100 años nomás que eran más o menos cultos, y de repente arrasan con los griegos. Y entonces ponen a Donald Trump. Bueno, al parecer Alejandro era rubiecito, ¿ah? Pero los que vinieron después ya ni siquiera eran rubiecitos, es como Barack Obama, presidente de Europa, digamos, más encima negro. ¿Qué le coja la acción ética? Y entonces Hegel se salta, porque esto no es una historia sistemática, se salta a otra escena. La otra escena es la consecuencia de esa crisis. La consecuencia de esa crisis es el imperio de la formalidad del derecho. ¿Sí? Y ese es un capítulo dentro de la fenomenología del espíritu que tiene un nombre que para estudiantes de derecho debería llamar la atención. Se llama el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Hegel no era un jurista de izquierda del siglo XX, ¿no? Era Hegel nomás. Pero les recuerdo que los juristas progresistas a lo largo del siglo XX han tratado de mostrar que lo que se llama Estado de Derecho en realidad es un proceso de estatalización del derecho. ¿Todos entienden lo que estoy diciendo? Estatalización del derecho, es decir, un proceso en el cual todas las normas sociales son subordinadas a las normas del Estado, ¿sí? A normas que el Estado dicta, de tal manera que los ciudadanos dejan de tener derechos y empiezan a recibir derechos, ¿sí? Y eso queda consagrado en la teoría, en la doctrina, ¿no es cierto?, positiva por el Carepalo de Kelsen, que en buenas cuentas dice que las leyes solamente son las que dicta el Estado. Es decir, Carepalo explícitamente, ¿no? Usted tiene derechos porque el Estado se los dio. ¿Está bien eso? Usted tiene derecho a comprar y a vender porque el Estado se lo permite. Noten que no es casual que la estatalización del derecho tome como centro de la filosofía jurídica el derecho penal, ¿sí? Y presente las eventuales garantías del derecho penal como si fueran garantías para cualquier ámbito jurídico, ¿sí? Las eventuales garantías del derecho penal tienen que ver con que en principio se terminaría la lógica del ojo por ojo, diente por diente, y sería una normativa impersonal, ¿no es cierto?, que impediría el exceso de los castigos, la inconstancia, ¿no es cierto?, de la aplicación de la sentencia, etc. ¿Sí? Esas garantías se pretende, en el fondo, que vayan al derecho civil también. Piénsalo bien, y se dan cuenta que no es cierto. Que en el derecho civil justamente lo que es más relevante son los acuerdos entre los ciudadanos, no las garantías universales. O sea, lo interesante del derecho civil no es que estemos obligados, es que estemos todos obligados a hacer los negocios de la misma manera. No, lo interesante del derecho civil es el respeto a la palabra empeñada, el acuerdo informal, la validez formal de los acuerdos informales, ese tipo de cosas. O, en resumen, Hegel vio que la codificación del derecho se podía prestar para una estatalización del derecho, y que la estatalización del derecho iba a culminar en un absurdo, en que las leyes en rigor no funcionan, en que las leyes son la pura mascarada de la arbitrariedad.
Piensen en una norma el colmo de democrática, ¿no es cierto?, la revocatoria de mandato. Hay un país por allá que no quiero ni mencionar, en que la Constitución estableció la revocatoria de mandato. Años después los ciudadanos se organizan, juntan firmas, tratan de revocar el mandato del presidente de la República y el presidente de la República revoca la revocatoria de mandato. No sé si se dan cuenta. Una arbitrariedad, pues. Entonces la revocatoria de mandato se convierte en una pura figura retórica, pues. En una figura retórica que la misma legalidad permite saltarse. Hegel vio eso. Hegel vio que el derecho romano era una serie infinita de leyes contradictorias que lo que permitían en el fondo era la arbitrariedad absoluta. Impera la arbitrariedad revestida de ley. ¿Sí? Y eso ustedes lo van a ver como profesionales del derecho cada vez que se encuentren con que los carepalos de los jueces se pronuncian solo en la forma. Cuando se pronuncian solo en la forma quiere decir que... ¿sí? Eso está en la fenomenología del espíritu. Ahora, ¿por qué es difícil ver esto? Porque noten que si esto se viera así como lo estoy explicando, entonces la fenomenología del espíritu sería un texto interesante para los que estudian derecho, pero si ustedes leen no van a encontrar nada de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque está en hegelés, que es un idioma bien particular. Lo que Hegel hace en la eticidad no es poner una figura jurídica de ejemplo, ni siquiera una figura filosófica, sino que pone como ejemplo una figura literaria, saca de la literatura un ejemplo para situar el problema. En concreto recurre a la tragedia. ¿Sí? Y entonces uno, en vez de saber harta filosofía del derecho, historia del derecho, tiene que saber harta literatura griega para entender lo que Hegel está diciendo. Claro, y si uno se encuentra con que además tenía que saber filosofía de la naturaleza del romanticismo alemán, además tenía que saber cómo hablaban los alemanes a fines del siglo XVIII, entonces claro, el texto tiene la fama de ser uno de los textos más difíciles de la historia de la filosofía. Es necesario entonces explicar el tema de la tragedia, ¿sí? Meternos en un problema de literatura, pero no pierdan de vista que el problema que hay en el fondo es un problema jurídico, ¿sí? Es distinguible por todo el mundo que en la literatura griega clásica hay una época que uno puede llamar de la epopeya, una época de la tragedia, una época de la comedia, y después algo que Hegel no distingue, pero que en la historia de la literatura es claramente distinguible, algo que se llamó la comedia nueva. Las epopeyas, que son la forma originaria, son ciclos de relatos orales que se escribieron mucho tiempo después, ¿sí? La más conocida de las epopeyas, ¿sí?, es la Ilíada, que tiene una consecuencia, que es la Odisea. Había ciclos de epopeyas que contaban los cuentos de los héroes, ¿sí? Había una Heracleida, que eran los trabajos de Hércules. Había una larguísima serie de relatos de las hazañas de Teseo, la Teseida. ¿Cómo se llama la otra? La de Jasón y los argonautas. ¿Cuál es la historia de Jasón y los argonautas? ¿Cómo se llama? Estudiantes de humanidades. La de Jasón y los argonautas, la Heracleida, la Teseida, Estas historias partieron como historias de los dioses y los hombres, pero después siguieron como historias en que los dioses están un poco más lejanos
Y se tratan de héroes y hombres. Por supuesto, siempre hombres. Los griegos eran el colmo de machistas. ¿Sí? Machistas, racistas, las tenían todas. Pero después los dioses simplemente se pierden en la bruma y se transforman en historias del destino sobre los hombres. El destino no es un dios particular, el destino es una fuerza que como que se come a todos los dioses. Hay dos series antiquísimas de relatos, pueden ser llamados epopeya, ¿sí?, que tienen que ver con esta historia en que el destino afecta el destino. Voy a poner el destino así para que se note. El destino afecta a los hombres. Una, se sabe que existió una Edipodia. La Edipodia, un montón de relatos acerca de los tristes sucesos que ocurrieron cuando Edipo finalmente se acostó con su mami y mató a su padre. La Edipodia es tan antigua que algunos de los personajes de la historia de Edipo aparecen en la Ilíada. Y la otra, considerada como relato epopéico, es la Orestíada. Los terribles sucesos de cuando Orestes mató a su mami. Lo que se llama Orestíada formalmente es un grupo de tragedias. Lo que estoy diciendo es que esas tragedias surgieron de unos relatos previos, muy amplios, que también se pueden llamar por extensión Orestíada. Las epopeyas advierten al pueblo griego de la crisis. Las epopeyas son una manera de educar al pueblo. Bueno, el pueblo griego no son los pobres, ni menos los esclavos, y por supuesto no son las mujeres. El pueblo griego son los ciudadanos de la polis, ¿no? Los ciudadanos, o sea, los que tienen propiedad, los que tienen un mínimo de bienes, por lo menos tienen casa, aunque no sean ricos. Por ejemplo, Sócrates era un ciudadano. Era un ciudadano pobre de Atenas, pero un ciudadano. Eso hacía que hubiera mucho más derechos, que las mujeres, que los esclavos, que los inmigrantes, que los comerciantes, incluso que los ricos. Muchos ricos tenían menos derechos que Sócrates por el solo hecho de que Sócrates era un ciudadano. Educan a los ciudadanos. Los educan advirtiéndoles que el exceso y la mezcla van a traer la ruina, el exceso. Y por otro lado, un tema de Aristóteles. Aristóteles era el colmo de momio, por eso que se conservan los textos de Aristóteles, porque era momio. Aristóteles hace toda una teoría acerca de la hubris. La hubris, en realidad, lo híbrido, la mezcla, ¿sí? Esta es una conciencia aristocrática en que mezclar, diría uno, la etnia con otros pueblos es el motivo de la ruina. Que mantener la pureza, que una pureza no de clase, es una pureza de sangre. Entonces, uno diría los arribistas, pero los arribistas tienen una connotación económico-social. ¿Sí? Más que arribistas, son los rotos negritos que se casan con cuicas blanquitas. ¿Sí? No hay una cuestión étnica de por medio. ¿Sí? O sea, miren, niñas por Dios, que son chilenas. También que se encuentran un peruano con plata, pero ¿por qué peruano? Habiendo tantos chilenos simpáticos. Entonces, no es solo un problema social, económico, es un problema de la sangre. ¿Sí? Un problema de... Nosotros somos una familia, los chilenos. ¿Sí? Tengo una amiga que se casó con un colombiano, y yo le decía, bueno, que el próximo sea chileno, ¿no? Porque está bien, un colombiano, está bien, pero no va a ser para toda la vida, pues, es tipo colombiano. ¿Sí? Esa cuestión. La hubris.
En varias obras Aristóteles explica que el principio de la decadencia social es la hirtus. Y por otro lado también es famoso, ¿no es cierto?, el exceso. Hay una escena en la Ilíada de todo eso, puro exceso. Ustedes saben que este niñito bien que era Aquiles, ¿sí?, tenía una esclava o pretendía una esclava, ¿sí? Aquiles era el mejor guerrero que tenían los griegos, ¿sí?, con ayuda. Guerrero con ayuda, porque resulta que no le entraba la flecha, salvo por el talón, ¿sí?, pero era el mejor, ¿sí? El hecho es que Agamenón o Menelao le quita una esclava y Aquiles hace un berrinche y se va. Así empieza la Ilíada, ¿sí? Aquí en la ira de Aquiles, ¿sí? Literalmente canta, oh musa, la ira, ¿no es cierto?, de el divino Aquiles, etcétera. Hace un berrinche y se va y traiciona todo. Entonces lo llaman ahí a la reunión de todos los reyes, todos se llaman rey Basileus. Y en la reunión Agamenón trata de mediar entre Menelao y Aquiles. Y entonces no, que la esclava mía, que la esclava no es mía, que yo me llevo a mis tropas, que como se te ocurre, eres un traidor, como que traidor yo, etc. ¿Sí? Y sale un viejo, rey, sabio, ¿sí?, la prudencia misma, Néstor. Y entonces el viejo prudentemente dice, no es bueno que por una simple esclava se ponga en peligro los intereses de todos los griegos, ¿sí? Y Agamenón agarra un palo y lo apalea. ¿Cómo se te ocurre, viejo mierda, meterte en los problemas de reyes que son superiores a ti? Tú eres rey porque yo quiero, y lo apalea en el suelo. Y todos los demás mirando, ¿sí? Eso es un exceso. Y ya en la época griega había gente que decía, en el fondo, toda la tragedia que se desencadena de Agamenón para adelante tiene que ver con el exceso que cometió con Néstor, con el castigo de los dioses, ¿sí? Entonces las epopeyas contaban escenas así, escenas de mezcla, escenas de excesos, ¿sí? Las epopeyas se fueron poniendo cada vez más terribles y fueron describiendo excesos cada vez mayores, ¿sí? Por ejemplo, Agamenón le hizo una manda a Zeus, ¿no es cierto?, pero Zeus estaba de parte de los troyanos, ¿sí? Le dijo, mira, yo te puedo hacer caso de la manda siempre que tú sacrifiques a tu hija menor. Y Agamenón, papito corazón, ¿no?, fue y mandó a la hija a que la sacrificara. Y eso es un exceso. Un papá no puede sacrificar a su hija, ¿sí? Agamenón, está bien, raptó un montón de mujeres, se llevó, dicen algunos, incluso a Helena de Troya después del saqueo, y se devolvió a Esparta. Agamenón era rey de Esparta, se devolvió con un montón de esclavas, ¿sí? Y lo pasaba bien, las esclavas no estaban nada mal porque las troyanas tenían lo suyo. Y entonces su mujer Clitemnestra está celosa. Agamenón ha cometido otro exceso. Ir a la corte, que era más o menos formal, a cachiporrearse en público de que tenía una esclava de amante, y a pesar de que tenía derecho a tenerla, no tenía para qué andar a mostrarla, ¿sí? Clitemnestra, la señora, a su vez, había cometido un exceso. El exceso es que mientras Agamenón andaba en la guerra, lo había engañado con Egisto. ¿Sí? Egisto a su vez tenía otro exceso de trata, pero fue amante de esta mujer. Cuando llegó Agamenón, y además con todas estas esclavas, Clitemnestra, y tenía un par de hijos con Agamenón, ¿sí? Se pone de acuerdo con Egisto para que Egisto mate al rey. Bueno, eso es traición a la patria, ¿sí? Ahí lo mata el cuchillazo. Agamenón, que era un tremendo tipo, estaba ahí en la bañera, ¿no es cierto?, bañándose con una esclava. Egisto llega con un cuchillo y no se atreve a matarlo. Entonces llega Clitemnestra gritando, le quita el cuchillo, se mete a la bañera y lo agarra a cuchillazo.
Entonces Egisto, que era un cobarde, por la espalda le pega otro cuchillazo y entre los dos matan a Agamenón. ¿Cuál es el agravante? El agravante es que los hijos estaban mirando. Electra y Orestes estaban presentes cuando mi mami y su amante mataron a mi papi. La mata ya cuchillazo en la bañera. Clitemnestra, que no puede matar a sus hijos, los expulsa de la polis. Los expulsa a Orestes. Las mujeres no contaban en absoluto, así que Electra queda por ahí, ¿no? Solo las mujeres contaban solo para tener la culpa. Así como para hacer algo bueno. El hecho concreto es que mucho tiempo después Orestes vuelve, ¿sí? Rápidamente Electra se contacta con él y, como contaba la vez pasada, ¿no?, entre los dos llaman a Clitemnestra a una aldea, la hacen entrar a una casa y la matan a cuchillazo. Esos que son como las primeras teleseries en la historia de la humanidad relatan de manera terrible lo que no hay que hacer por ningún motivo. Hay cosas que usted no tiene que hacer por ningún motivo. Usted no tiene que sacrificar a su hija, no tiene que cachiporrearse de su amante, usted no tiene que matar a su marido, más encima junto con el amante, y sobre todo, porque culmina, ¿no? Culmina el asunto, usted no puede matar a su mami a cuchillazo. Noten que el crimen de Orestes es tan grave, pero tan grave, que las diosas de la venganza lo empiezan a perseguir, ¿sí? Las erinias, ¿sí?, lo persiguen y no lo matan. Lo van a buscar, se escondió por toda Grecia, entonces se escondió en una parte, entonces lo encontraban y le pegaban una peste que daba viruela, pero no lo mataban para que sufriera. Entonces el tipo se arrancaba, iba donde un médico, se curaba de la viruela, quedaba escondido en otro lado. Entonces las erinias lo seguían, ¿sí?, y le mandaban unas aves, ¿no?, que lo picoteaban, ¿no?, se llenaba de pájaros y lo picoteaban toda la noche. El tipo tenía que salir arrancando. Ya se curaba todas las heridas, las erinias iban y le daba tuberculosis. Lo tenían así. El castigo de Orestes, porque mató a su mami, ¿sí? Si hubiera matado a mi mami no habría sido tan grave, pero mató a su mami, ¿sí? No sé si le he contado, pero yo odio a mi mami. Haber nacido 3000 años después de Orestes me parece lamentable. En todo caso, para que vean todo esto, para que se espanten cómo puede ser así el profe de odiar a su mami. Es muy grave eso de andar odiando a la mami, ¿sí? Por último, se acuestan con ella. Bueno, no, eso también es grave. El castigo de Orestes es tan grave, pero tan grave, que Atenea, la diosa, se compadeció y hizo un juicio para ver si Orestes podía ser, no sé, ya había pagado lo suficiente y por fin, ¿no es cierto?, eximido de este castigo permanente que tenía, ¿sí? Los dioses votaron a favor de Orestes, ¿sí?, y por lo tanto tenía que terminarse el castigo. Las erinias, que eran las diosas de la venganza, se dividieron. Unas votaron a favor de Orestes y se volvieron buenas, las Euménides, y otras votaron en contra de Orestes, lo que significa en contra de los dioses. O sea, el destino se impone incluso contra los dioses. Atenea pidió, bueno, por último, mátenlo. Y entonces la diosa de la venganza lo agarraron por ahí en una esquina y lo mataron, porque antes ni siquiera lo mataban, ¿sí? El primer rey de Atenas tuvo piedad y lo enterró en Atenas. Había un lugar en Atenas que se decía que era la tumba de Orestes. Las tragedias sacaron su material de la Edipodia, de la Orestida, y pusieron en escena estos cuentos terribles, que eran cuentos orales nomás, ¿sí? Las tragedias son un invento explícitamente ateniense. Había una ceremonia tradicional en el campo
en la época de la vendimia, y Pisístrato, tirano de Atenas, como que estatalizó esa ceremonia. ¿Sí? Algo así como que el Festival de Viña lo organiza la municipalidad y no la Junta de Vecinos, cosa que ocurrió más o menos a mediados de los 60. La municipalidad se hace cargo y el festival escala, y a la larga Viña del Mar se transforma en una especie de apéndice del Festival de Viña. ¿Sí? Con las tragedias pasó más o menos lo mismo. Pisístrato organizó un culto estatal para que todos los cultos de los campos fueran a dar a la ciudad, para centralizar en la ciudad, porque la poli es un territorio, ¿no? La poli es un territorio, hay un río, hay unos cerros, y arriba de los cerros está la ciudad. Entonces, polis es el territorio, pero la gente, por extensión, llama polis a la ciudad. La acrópolis es la parte más alta de la ciudad. Los cultos tradicionales eran en el campo. Entonces, lo que hizo Pisístrato es que las procesiones daban vuelta por el campo, pero obligatoriamente terminaban en la ciudad. Estatalizó el culto. Bueno, las tragedias cuentan las mismas cosas terribles de las epopeyas, pero ahora directamente, de manera más terrible, más grave, porque la crisis es más grave. ¿Sí? Entonces los tragediógrafos son también educadores del pueblo. Se hacía un festival de tragedias. Había que presentar 3 tragedias y una comedia. El festival empezaba a la salida del sol, había un descanso para almorzar y terminaba la puesta del sol, era todo el día. ¿Sí? Y las tragedias se daban seguidas. En un solo día los tipos veían 3 tragedias, una comedia, 3 tragedias, una comedia. ¿Sí? No tienen el criterio escénico, por decirlo así, o de espectáculo. ¿Sí? Cosas terribles, cosas terribles, cosas terribles, relajarse un rato, ir a almorzar. Cosas terribles, cosas terribles, cosas terribles, relajarse y volver de buen humor al día siguiente. Esa es la lógica. ¿Sí? Ahora, las comedias dicen de manera graciosa las mismas cosas terribles que dice la tragedia. Bueno. El mundo ético y la acción ética. En el mundo ético y en la acción ética, Hegel alude a las tragedias. Incluso alude al paso de la epopeya a la tragedia. ¿Sí? Pero, para agarrarlo a cachetada, solo alude. ¿Sí? Y de vez en cuando se tira una frase que parece que estuviera hablando de esta tragedia, a veces parece que estuviera hablando de la otra. ¿Sí? Pero en concreto, las alusiones más directas son a la tragedia Antígona de Sófocles. Por eso la gente cree que en el capítulo de la eticidad Hegel habla de Antígona. ¿Sí? Eso es un mal criterio de lectura. Habla de la tragedia en general y pone a Antígona como ejemplo al pasar, y además pone otras tragedias. De repente los ejemplos como que no cuadran. ¿Por qué? Porque Hegel a veces alude a una tragedia, a veces alude a otra. ¿Sí? Se ha puesto de moda estudiar la Antígona de la eticidad de la fenomenología de Hegel. ¿Sí? Eso es una reverenda tontera. Y la que ha llevado la tontera a su extremo es Judith Butler, que tiene un libro sobre lo machista que es la Antígona de Hegel. ¿Sí? Cuando noten que Hegel no está hablando de Antígona y no le importa ser machista o no. ¿Sí? Está hablando del conflicto en general. Antígona. ¿Saben cuál es el tema en Antígona o no? Relativamente conocido, digamos, ¿no? El ciclo de Antígona, el ciclo de Edipo, proviene del Edipodia. ¿Sí? Antígona es la hija de Edipo.
Después que Edipo se saca los ojos, los hermanos, Eteocles y Polinices, deciden, se hacen cargo de la ciudad y expulsan a Edipo. Eran mellizos, ¿sí? Pero Eteocles había nacido como un minuto antes, por razones físicas, ¿no? De hecho no cabían los dos, entonces salió uno primero. Se iban a turnar en ser reyes, un año cada uno. Cuando terminó el año, Eteocles no quiso dejar de ser rey. Faltó a su palabra, cosa que no se hace. Eso es grave, ¿sí? Entonces empiezan las fallas, faltó a su palabra. Polinices, picado, se va, ¿no es cierto?, a Corinto, ¿sí? Eso no se hace, traiciona a la patria. Es como hacer negocios pesqueros cuando hay un diferendo limítrofe, ¿sí? Quizás la afrenta más grave en la historia de la patria. No solo eso, habla con el rey de Corinto y trae un ejército para tomarse Tebas. Eso es una tragedia que se llama Los 7 contra Tebas. ¿Por qué? Porque Tebas tenía una muralla y en la muralla había 7 puertas y entonces hay 7 generales, uno frente a cada puerta. A Polinices le toca estar frente a una puerta sin saber que al otro lado de la puerta está su hermano. Tipo asalta la puerta, escalan y cuando llegan arriba del muro se matan mutuamente Eteocles y Polinices. Eso no se hace. No ande matando a su hermano, ¿sí? Basta con quemarle la cuna. ¿Nadie ha tratado de quemar la cuna de su hermano menor? Una cosa típica, muy... Uno trata de quemar la cuna del hermano chico, ¿sí? Les advierto, en general no resulta. Lo sé. Pero eso no se hace como andar matando al hermano. Se matan. Creonte, que a todo esto es tío de los dos, porque era el marido de Yocasta, decide que el que defendió la ciudad tiene que ser enterrado con honores militares y el que atacó la ciudad tiene que ser literal, lanzado por sobre la muralla para que caiga un peladero que hay afuera para que se lo coman los buitres y los perros. Los buitres y los perros se toman en serio el asunto y empiezan a sacar pedazos de Polinices y lo dejan caer sobre los templos. Y eso precipita una peste. Y aún así, Creonte insiste en que tiene que estar, ¿no es cierto?, afuera en la muralla. Antígona, que estaba en Colonna acompañando a su papi, vuelve y decide ella sola enterrar a Polinices. ¿Sí? Eso no se hace porque traiciona a la ciudad, ¿no? De que todo esto no se hace. Está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. ¿Sí? Y todo eso en escena. ¿Sí? Cuando Antígona entierra a Polinices, Creonte se pica y ordena que entierren a Antígona junto con Polinices, que la entierren viva. ¿Sí? El hijo de Creonte, que está enamorado de Antígona, por supuesto, porque esto es una teleserie, cuando sabe que Antígona está enterrada viva, la va a rescatar. Pero Antígona no está claro si ha muerto o se ha matado. Cuando él encuentra que Antígona se mata, el hijo de Creonte se mata. Cuando el hijo de Creonte se mata, la señora de Creonte, su mami, también se mata. Se encuentra la cagada a uno. O sea, desde que Edipo mató a su papi, pura cagada para él. Eso es la tragedia. El amante que va a rescatar a su amada a la tumba, le encuentra muerta y se mata. ¿Quién es? No, pero es otro más conocido que ese. Romeo y Julieta. ¿No ven que Romeo y Julieta? Y Shakespeare, por supuesto, sabía, reproduce la escena de Antígona y el supuesto amante de Antígona. O sea, son cuentos que tienen un montón de efectos. ¿Sí? Bueno, la madrastra cruel y todas esas cosas, montones de cuentos, ¿no?
Conclusión. ¿Qué es lo que faltó en todo estos malos entendidos? ¿Quién le puso y qué estuvo mal que le pusiera? Antígona puso la piedad, que no puede dejar que su hermano sea comido por los buitres y los cabros. Creonte puso la formalidad del derecho. Noten que la piedad de Antígona tiene un reverso. El reverso es que en esa ley, en la ley de la piedad, también existe la venganza. Y noten que en la formalidad de Creonte hay un reverso. En esa formalidad, a pesar de la formalidad, hay arbitrariedades y sobre todo faltas de piedad. Y entonces la situación queda así, el lado A y el lado B de la ley de la tradición y de la ley de la ciudad. La ley de la tradición puede ser piadosa, pero es vengativa. La ley de la ciudad puede ser justa, pero nada le impide ser arbitraria. Y con una pura formalidad, yo puedo inventar la formalidad a mí mismo. Ese es el conflicto jurídico que está ejemplificado en las tragedias. Desde luego no es el conflicto que tuvieron los griegos. Ese es el conflicto que Hegel escenifica en estas tragedias griegas. O sea, no es que Hegel está hablando de la historia, está hablando de un conflicto porque es una premisa. Es una premisa. Noten que en la tragedia lo que ocurre es que gana Creonte, finalmente. Y entonces, cuando cambia el capítulo, nos encontramos con otra escena, con la escena de la formalidad del derecho en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, por un lado, han crecido los derechos y ha aparecido algo muy importante, la persona del derecho. El derecho ha creado para la humanidad algo que para Hegel es súper importante, que los ciudadanos sean titulares de derechos, sean personas. Noten que persona es un término jurídico. ¿Sí? Pero entonces lado A y lado B del derecho, del Estado de Derecho. Lado A ha aparecido la persona. Lado B impera la arbitrariedad, a pesar de la formalidad. Es decir, la formalidad del derecho no impide la arbitrariedad. En Hegel siempre es así. Cada situación, lado A, lado B. Se ha ganado algo y algo ha sido llevado a su extremo y a la crisis. Ese es el análisis de Hegel en la eticidad de la fenomenología del espíritu. La eticidad de la fenomenología del espíritu es el planteo de las premisas que operan en toda situación social. Esto es muy distinto, pero muy diferente que la eticidad en la filosofía del derecho de Hegel. En el libro de Hegel que se llama Filosofía del Derecho, 1820, las secciones del libro son, creo que está el derecho primero, sí, el derecho, la moralidad y la eticidad. Y el tratamiento de la eticidad en la filosofía del derecho es distinto que en la fenomenología del espíritu. En la fenomenología del espíritu, la eticidad es una premisa para algo, para el examen de la situación efectiva, ¿no es cierto?, que es la modernidad. En cambio, en la filosofía del derecho, Hegel está hablando de la eticidad misma, de la eticidad como aquello que mantiene a una sociedad congregada. De tal manera que si uno pregunta qué es la eticidad en Hegel,
Esta eticidad, la de la filosofía del derecho, es la eticidad. Esta otra es solo una premisa puesta en un lugar en que es necesaria como premisa. ¿Sí? Voy a decirlo más contundentemente, es un error tratar la eticidad en estos dos textos como si fueran la misma cosa. Sobre la eticidad, preguntas. Y sobre las teleseries también. Sí, en el ámbito de la conciencia, no puedo evitar recordar como la idea de que finalmente la humanidad se comporta hacia la realidad como un idealismo. En la modernidad. En la modernidad. Igual lo relaciona como con la idea del derecho en el sentido de que finalmente se idealiza la forma en que el derecho es como importante en relación al derecho y se sistematiza y maquilla con la razón, pero sigue siendo parte de esa misma forma que si la misma humanidad idealiza su forma de... Es súper interesante eso porque yo creo que Hegel tenía clara conciencia de que el significado del derecho cambió con la modernidad. En las sociedades premodernas el derecho es algo más concreto, que surge de lo real y se establece, y como surge de lo real y se establece, cuando lo real cambia, tipos pasan a llevar el derecho, hermano. En cambio, en la modernidad, los legisladores pretenden imponerle el derecho a la realidad, pretenden someter la realidad al derecho, y por eso que existe la ficción de que nadie está sobre el derecho y de que el derecho, ¿no es cierto?, es lo que dice Kant, ¿no es cierto?, no hay ninguna razón para faltar a la ley, para violar la ley, ¿sí? Porque la ley opera sobre la realidad. Entonces, eso es lo que se le escapa a los romanistas o a los que tienen formación, ¿no es cierto?, de codificadores, digamos. Se les pasa el hecho de que la ley, la norma convertida en ley, en las sociedades tradicionales no era absoluta, no era perentoria. Tenía un ámbito de validez superior, pero no terminante. Incluso todo el mundo sabía que no era terminante, o sea, sabía que ante cualquier ley se podía recurrir al emperador, se podía recurrir al obispo y la ley pasaba a segundo plano, ¿sí? En cambio, la modernidad tiene la pretensión de que no hay nadie sobre la ley, ¿sí? Y por eso que en la modernidad a la gente se le ocurrió poner como fundamento de las leyes civiles, ¿no?, la ley divina. O sea, esto de que Dios puso una naturaleza en el hombre y que de la naturaleza humana se pueden seguir las legislaciones correctas, ¿sí? Para darle una especie de argumento de autoridad a la superioridad de la ley, ¿sí? Eso es una pura ficción. Y Hegel sabía que eso era una ficción. Y esa ficción es la que promueve el positivismo jurídico. Ahora, dentro de la modernidad, los que han criticado siempre esa ficción se llaman realistas jurídicos. Para los realistas jurídicos siempre lo que es real es la situación de donde surgió la ley. Y por lo tanto, las leyes no son absolutas y por supuesto que hay miles de personas por sobre la ley. Quien está por debajo o por sobre la ley depende del rango de la ley y del rango de la persona, ¿sí? Bobbio en el Tratado General de Teoría del Derecho, Tratado de Teoría General del Derecho, dice una cosa que es espectacularmente caepalo. Creo que lo dije en una clase anterior, esto de que hay una jerarquía de normas, ¿sí? En que hay una norma fundamental de la que derivarían todas las otras, ¿sí? Entonces hay la norma fundamental, normas derivadas. Entonces Bobbio dice, en las normas más derivadas, ¿no?, impera la fuerza del derecho. El derecho manda. En las normas superiores impera el derecho de la fuerza. No sé si se ve el colmo de caepalo, así como, mire, si la ley es muy importante, deciden los empresarios, los milicos, pero esa cuestión no lo va a someter usted a la democracia, pero el derecho de la fuerza. Y lo dice de manera súper elegante. Noten que no hay que recurrir a Carl Schmitt para decir eso. Está en Bobbio, que es socialdemócrata, socialista incluso, ¿sí?
Todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que los carepalos acá no lo dicen. Ahora, sí lo dicen. Ustedes tienen que haber asistido al espectáculo triste, ¿no es cierto?, de cuando alguien levanta la mano y dice, pero profe, esa cuestión favorece a la burguesía. Y el profe se caga en la risa y dice, pero por supuesto, sigamos pasando materia nomás, pues estoy obvio, ¿cómo no se había dado cuenta? Pregúntenle a cualquier profe de derecho si el Estado de Derecho favorece al capitalismo. Se van a cagar de la risa. Obvio que favorece al capitalismo. ¿Qué cree usted? ¿Que el derecho lo hizo Dios o que lo hizo el pueblo? Interesante el doble estándar. Porque noten que todos lo saben. Si uno le pregunta, lo dicen. Sin embargo, no lo enseñan. No lo enseñan, no lo convierten en conciencia común. Sino que toda la enseñanza es una especie de mascarada de que eso no sería cierto. ¿Sí? Como decía Bascuñán Valdés en un foro que alguna vez tuvimos. No sé si ubican a Bascuñán Valdés. Bascuñán Rodríguez, el hijo. Bascuñán Rodríguez, que hijo de Bascuñán, que hijo de Bascuñán, que hijo de Bascuñán, que hijo de Bascuñán. Bascuñán Rodríguez decía: el derecho es una larga tradición de discusión racional que ha ido humanizando progresivamente a la sociedad moderna. Entonces yo le decía, ¿y dónde fue eso? Que yo sepa, esa cuestión no ha ocurrido en ningún lugar que yo conozca, y mucho menos en la sociedad moderna. No se dan cuenta, caripalo. Una larga tradición de discusión racional que más encima ha ido humanizando la sociedad. Vayan a ver las leyes antiterroristas en los países más civilizados. Se dan cuenta que eso es una pura hipocresía. Conversando después con Bascuñán Rodríguez, que es muy inteligente, le digo, no podían dar diciendo esas cuestiones, si el derecho favorece al capitalismo. Y entonces me dice, a ver, si yo sé eso, lo que pasa es que si uno considera el derecho como un criterio normativo, fíjense, si yo sé eso, lo que pasa es que sí, y entonces es como que viviera en un mundo y pensar en otro. Él sabe en el mundo concreto que eso es así. De hecho, es abogado en un estudio jurídico y lleva casos de empresas transnacionales sin ningún problema. ¿Sí? En cambio, cuando va a la escuela de derecho, es como, no sé, una especie de consuelo literario pensar el derecho es una larga tradición de discusión racional. La cabeza dividida, o la cabeza dividida del cuerpo, digamos. Él no llena su estómago de la misma manera que llena su cabeza. Y es terrible que eso no se diga. Eso debería ser el ABC de todas las clases deberían empezar así. Esto favorece a la burguesía. Ahora veamos cómo. Después la clase siguiente. Esto también favorece a la burguesía. Ahora veamos cómo. ¿Se entiende? Sí. Ya, hagamos un alto y tratemos de explicar el problema de la cultura. Entonces.